Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de mi experiencia en un aspecto muy personal del cuerpo desde la metodología fenomenológica. Y en un primer momento me gustaría explicar un poco en qué consiste la metodología fenomenológica. Ustedes saben que eh, de alguna manera es retomar la epogé, que de alguna manera ya los estoicos habían hablado de ella, pero Husserl, después de este devenir histórico en el pensamiento filosófico, en una discusión entre el idealismo, el empirismo, eh, el racionalismo y finalmente el positivismo, eh, en pocas palabras, entre una discusión que se da por tratar de explicar el mundo desde la perspectiva racional, con la pura razón, y por otro lado, desde la perspectiva de la experiencia sensible o lo que diríamos por nuestros sentidos externos. Y hay una discusión tremenda sobre si la verdad radica en la experiencia corporal o si la verdad radica en la experiencia racional o de la mente, como diríamos actualmente. Y Husserl, pasando no por alto ninguna de las dos y de una forma muy sutil, él dice, aquí lo que importa es la experiencia, ¿no? Y especialmente él dice que la experiencia, porque nosotros podemos tener una experiencia de el mundo eh, por el solo hecho de existir. Y la existencia es ya una ciencia. O sea, dice, la ciencia primaria, la ciencia primera que existe es que tú tienes una experiencia del mundo, punto. Una experiencia de la existencia. Pero dice él, bueno, para poder avanzar y para poder proponer una epistemología, bueno, que es prácticamente un sistema filosófico, lo que él establece, sistema epistemológico. Él va a decir, para poder establecer un contacto con la realidad auténtico, con las esencias o con el eidos de las cosas, la esencia de las cosas, es necesario llegar a una suspensión. ¿Cómo se da esta suspensión? Bueno, se da entre el encuentro de una noesis con un noema. El noema es cualquier objeto de conocimiento, tu casa, tu carro, tu infancia, tu adolescencia, lo hemos visto en clase, ¿no? Del doctorado, la nada, la soledad, todos tenemos una experiencia de verdad, de mentira. Todo lo que represente una experiencia es un noema. Y la noesis, pues es nuestra persona, nuestra mente, nuestro ser que busca entender la esencia de esas cosas. Y cuando nosotros hacemos esta suspensión eidética, empezamos a describir la experiencia que tenemos sobre esto, ¿no? Sobre el amor, sobre la muerte, sobre cualquier circunstancia que nosotros nos podamos topar. Entonces, a partir de esta epogé, me gustaría hablar de mi experiencia corporal. Primero que nada, mi experiencia corporal, pues surge, tenemos que decirlo desde la conciencia, ¿no? Yo en un primer momento tendré que decir que en este apogeo, mi primera experiencia fenomenológica del cuerpo surge cuando yo tengo conciencia. Y no lo digo porque sea filósofo y ya sepa que es importante la conciencia en la filosofía, ¿no? El tema de la conciencia para conocer, sino simplemente que yo tengo recuerdo de mi cuerpo cuando tengo conciencia de mi cuerpo. Y la primera vez que yo recuerde que tuve conciencia de mi cuerpo fue cuando me operaron, que yo era niño, no voy a decir de qué me operaron, pero me operaron cuando era niño, los que me conocen sabrán por qué. Es algo muy personal, algunos deducirán de qué. Eso será su experiencia fenomenológica sobre mi cuerpo. Y recuerdo también una experiencia como un poquito fuerte de fiebre. Yo era niño, pero recuerdo que me platican un poco y en ese momento me había contagiado de viruela, ¿no? Entonces, bueno, mi primera experiencia consciente y los sesgos que tengo de recuerdos de infancia son con el dolor. Y aquí surge otro tema porque como nuestra conciencia corporal surge cuando nosotros nos damos cuenta que somos capaces de padecer. Por eso Aristóteles diría que una cualidad del ser es el pathos, ¿no? Cómo estoy padeciendo. Y padecer no significa siempre estar sufriendo, sino la forma en que tengo una pasión, ¿no? Si estoy enojado, si estoy sintiendo cualquier cosa, porque es ineludible la experiencia de la sensibilidad. Entonces,
Yo logro interiorizar ciertamente cuando tengo una experiencia del dolor. Eso sería mi primera nota y mi primera experiencia con mi cuerpo. Mi segunda experiencia podría decir que es con el amor, ¿no? Cuando experimento, puedo notar cuando experimento justamente la experiencia del amor de mi familia, pero también del amor de mis amigos. Y esto se da especialmente en la adolescencia. Yo siempre anhelé tener amigos y tal vez por eso resulte tan impactante. El hecho de que alguien externo a tu familia te manifieste afecto, para mí era algo hasta heroico. Entonces, por eso para mí una nota característica de la experiencia fenomenológica de mi cuerpo será la afectividad, cuando yo entro en contacto con el amor. Y para mí esta experiencia me hace ver que de alguna manera yo viviré o que en el amor se encuentra un sentido de vida. El amor nos da un sentido de vida. Entonces, bueno, eh, el amor me hace consciente de mi cuerpo, ¿no? El amor de los amigos, sí, de mi familia, pero justamente ese amor de los amigos me remite a saber cómo mi familia también puede tener esta experiencia afectiva, porque no éramos muy afectivos que digamos, no nos decíamos te amo, no nos decíamos espero que estés bien, no nos decíamos lo más importante, ¿no? Entonces, cómo el amor viene a cambiar también esta experiencia corporal personal. Y bueno, luego para mí ha sido importante en mi relación con mi cuerpo la fe. La fe porque al final de cuentas la fe te arroja ciertos conglomerados de ideas y de doctrina que te hacen tener una relación con tu cuerpo. Y durante mucho tiempo yo sentí un poquito de pudor y de vergüenza con el aspecto de la sexualidad porque, queramos o no, lamentablemente en el ámbito eclesial se nos enseña a vivir con cierta culpa la sexualidad. Y bueno, esto para mí ha sido un proceso de liberación, de asumir con salud mi sexualidad, mi virilidad, ¿no? El decir soy hombre, la experiencia misma de aceptar mi sexualidad y de identificarme como un varón me ha llevado incluso a buscar vestir bien. ¿No? Porque el cuerpo, en nuestra cultura, pues es importante la vestimenta, ¿no? Por eso Levinas va a decir que nos mostramos con dos cosas desnudas ante el mundo, con las manos y con el rostro. Primero con el rostro para presentarnos frente a los demás y con las manos o para golpearlos o para acariciarlos, ¿no? Y de aquí saca una ética del rostro. Y es interesante. Pero todo esto para decirles cómo eh, esto me ha llevado a una experiencia de vida, una historia de vida donde he tenido que abrazar mi sexualidad de una forma distinta como se me había enseñado dentro de mi fe, que es sumamente importante. Y que bueno, ahorita existen discursos muy sanadores como es la teología del cuerpo, la filosofía del cuerpo de Carol Voltila o de Juan Pablo II, pero ese es otro tema de otro costal. Eso no quiere decir que aunque me haya topado con ella, me haya aportado mucho, porque sigue teniendo un discurso un tanto ortodoxo que no siento que haga mucho bien a la hora de sanar situaciones de abuso, situaciones de traumas sexuales, situaciones de comportamiento insano, porque todavía está un poquito en pañales y apenas se está echando mano de forma interdisciplinar con otras ciencias, ¿no? Como la medicina, la psicología, y esto está haciendo que crezca, pero ahorita todavía estamos en pañales un poco. Entonces, bueno. Finalmente, yo podría decir que una experiencia con el cuerpo, ya con esto cierro, podría decir muchas, que traté de esquematizar y quise que fueran solamente estas cuatro porque tengo 7 minutos para este video, fue mi experiencia con la violencia. Yo en el familiograma, trabajándolo con terapia, me lleva a tener una experiencia fenomenológica de mi historia personal y me doy cuenta que tengo un historial violento dentro de la familia paterna y materna y que esto te condiciona, no te determina para que tengas cierto comportamiento violento. Entonces, para mí ha sido muy importante a la hora de trabajar situaciones traumáticas y de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, incluso el trabajo con las artes marciales. Incluso em, el mismo libro de El cuerpo lleva la cuenta, que es muy bueno para hablar del tema del trauma y la codificación y decodificación que se da en el cuerpo, habla de cómo para un grupo de ex veteranos de la guerra fue muy importante entrenar full contact, ¿no? Porque el sistema simpático y parasimpático los lleva a tener un contacto consigo mismos que los lleva a sanar de forma extraordinaria
las situaciones de dolor. Y esto me ha ayudado mucho a mí a superar duelos, ¿no? El estar en contacto con el jiu-jitsu brasileño. Y bueno, yo he entrenado boxeo desde niño, entrené kickboxing, Muay Thai, he entrenado Krav Maga. Bueno, me he aventurado por varios artes marciales, pero yo estoy enamorado del jiu-jitsu brasileño, ¿no? Es sumamente apasionante si algún día lo quieren practicar. Entonces, en mi experiencia personal he echado mano de disciplinas como la medicina, he estudiado mucha medicina como filósofo, no como médico, psicología, he estudiado psicología como filósofo, no como psicólogo, pero también la antropología filosófica, que me ha dado un panorama extraordinario y como ustedes saben, pues la filosofía, especialmente católico-cristiana, utiliza el método fenomenológico reflexivo para ahondar en el ser humano, para no determinarlo en una sola nota, sino para decir, es un ser sumamente complejo, como dirá Edgar Morin, que puede estudiarse de forma infinita, totalidad de infinito, horizonte vertical, horizonte, sí, como diría Ramón Lucas Lucas, y muchos hablan como algo infinito al conocimiento del ser humano. Algo infinito que no quiere decir que no pueda conocerse, sino que puede conocerse en muchas notas, pero de una forma cada vez más profunda. Yo solamente he dicho esto y estas son un poco de mis experiencias corporales y que a mí me han ayudado y que espero que les sirva también a ustedes a tener una reflexión fenomenológica de su propio cuerpo. Si pueden anotar históricamente qué reflexiones han tenido en torno a su corporeidad, sería interesante. Y algo que me gusta mucho es que Javier Zubiri, como la filosofía personalista, nos han enseñado que nosotros no tenemos un cuerpo, que nosotros somos nuestro cuerpo. Y para mí así ha sido. No existe una división entre la mente y el cuerpo, sino que para mí yo soy mi cuerpo. Y esta es la aventura que estoy viviendo hasta que la muerte me una o me separe.